Bueno, vamos a empezar el lo básico. ¿Cuántos tienen noción de mecánica? O de 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahí. ¿Quién les pregunto? ¿Saben reconocer piezas? Lo que es un cigüeñal, lo que es una leva, un pistón, ¿no? Hasta ahí estamos bárbaros. Bueno, tenemos poquito, así que vamos a sacar eso. ¿Quiénes van a hacer el curso para poner un taller o trabajar en un taller? Está bien. Certificación, calculo que todo. ¿Por qué el tema de la certificación? Es una aval, es un respaldo. Si vamos a trabajar en un taller, a pedir laburo en el taller, el certificado le va a dar otro estatus, otra categoría. No van a ser unos lugares alumnos nada más. Ya van a tener una certificación universitaria, que es muy importante. Si van a tener su propio taller, van a evitar un montón de problemas. Van a tener una habilitación de local mucho más fácil, porque tienen respaldo. Van a tener seguridad de que si algún momento, ojalá no pase nunca, ¿no? Hay algún prejuicio, ya tienen un aval y lo van a cubrir. Y no son improvisados, que no lo hacen por metido. ¿Se entiende? Todo eso se lo da el certificado universitario. Así que eso es lo bueno de tenerlo, más allá de que un papelito, una firma, ¿no? Bueno, el tema de medidas, dijimos que hay unos platos que saben manejar un calibre y un micrómetro. Bueno, eso lo vamos a especificar. ¿Por qué? Un calibre, el calibre lo van a tener constantemente en el bolsillo en el taller. Se usa 100 veces por día. Es algo, una herramienta muy normal, como la llave de 10 o la de 12. Es algo normal tener en los bolsillos. ¿Por qué? Nos saca muchas dudas en medidas, profundidades, tolerancias, ¿no? Tenemos tolerancias que pueden tener un error más o menos 1 milímetro, medio milímetro. Entonces con el calibre lo vamos a tener a mano siempre y vamos a jugar con eso. Después vamos a empezar a ver algo medio tedioso también por ahí. Es el ciclo Otto de los motores 4 tiempos. ¿Alguien tiene idea de lo que es el ciclo Otto? Bueno, el ciclo Otto es lo que coordina pistón con cigüeñal, movimiento y apertura y cierre de válvula. Una puesta a punto es eso, ¿no? Así que vamos a empezar a ver eso. Es un poquito tedioso, pero cuando le agarran la mano es algo muy copado, porque se puede utilizar para muchas cosas. A ver, todos lo sabemos de poner una puesta a punto, pero con eso el ciclo Otto podemos descifrarlo. No va a ser perfecto los grados de avance, pero va a estar muy cerca. ¿Se entiende? Sabe lo que vamos haciendo. Así que bueno, vamos a empezar un poquito a ver qué habría acá. Nada. Vamos a empezar como dice ahí, no tenemos muchas imágenes, pero bueno. Seguridad y organización en el taller. ¿A qué se refiere con eso? El tema de la seguridad. Acuérdense que tenemos, vamos a trabajar con hidrocarburos, sin aceite, nafta, grasas. Y en el tema de la seguridad no podemos tener una desprolijidad en el trabajo. Trabajar de manera incorrecta, desordenada. ¿Por qué? Pisamos un aceite, puede ser causa de rotura. Podemos romper un tobillo, una rodilla, un golpe feo. Por eso siempre hay que mantener la limpieza. ¿Y el orden para qué? Para no ir caminando y tropezarnos con cosas. Aparte, es mucho más lindo tener un taller ordenado a la vista de un cliente que tener un cachacería. ¿Se entiende? Entonces eso también lo vamos a lograr. Vamos a estar menos estrictos en el tema ese de la limpieza y el orden. ¿Pero para qué? Para que lo asimilen ustedes. Se acostumbren a cómo se puede trabajar bien. ¿Se entiende? Después tenemos funcionamiento de los motores. Esto es algo que vamos a aprenderlo ahora y lo vamos a llevar al resto de la vida. No va a ser solamente el funcionamiento de motores de moto. Va a ser funcionamiento de motores en general. Buen día. Entonces, ¿qué pasa? Con esto le va a servir para las motos, que va a ser lo principal de nosotros, pero también le va a servir para un motor 4 cilindros. Le va a servir para un motor diésel. Le va a servir para una cantidad de vapor. ¿Se entiende? Entonces no vamos. Sí vamos a profundizar por el tema de las motos, los motores de motos, pero si bien le va a servir para todos los motores. Va a ser general. Ustedes se van a parar adelante de un auto, se van a poder parar adelante de un auto y van a saber identificarlo, van a saber reconocerlo. Eso. No nos vamos a quedar ya solamente en motos
un cilindro, dos cilindros, tres cilindros. No, vamos a ir de un cilindro a los 12, que es lo que más hay, creo. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a abrir la cabeza. Vamos a empezar a pensar. Que eso es lo que tenemos que lograr. ¿Le gusta la física? Bueno, vamos a tener mucho de física y matemática. A ver, no les voy a poner una fórmula científica, pero lo vamos a interpretar en función de trabajo. ¿Se entiende? Después vamos a ir, ahora vamos a repasar un poquito, si me encuentro ahí en teoría, acá. El tema de las medidas, de mediciones, cómo medir con un calibre, practicar a los que ya la tienen clara, practicarlo, cómo se puede medir tolerancias, arandelas y todo eso. Funcionamiento, vamos a empezar con el funcionamiento de los motores 4 tiempos. ¿Alguien sabe cuáles son los 4 tiempos del motor? La mayoría. ¿Cómo? La mayoría de las ciudades son 4 tiempos. Sí, pero ¿cuáles son los 4 tiempos del funcionamiento del motor? Ignición, expansión, compresión. Muy bien. Primer tiempo. Admisión. Una vez, la admisión se refiere a que a través de una apertura del combustible, el pistón succiona y empieza a succionar combustible, ¿no? ¿Saben lo que es un pistón la mayoría? Sí. ¿Saben lo que es un pistón? Un pistón tiene una cabeza de aluminio, o de aleación de aluminio, tiene unas ranuras, ¿qué querían las ranuras? Aros. Tenemos 3 ranuras. ¿De qué es el primer aro? El fuego. De fuego. Primer aro de fuego. El segundo aro De compresión. de compresión. Y el tercer aro De aceite. de rascaceite. El tercer aro está compuesto por 3 aros, que son 2 láminas de expansión y una que es como un resortito, que eso es lo que contiene el rascaceite. ¿Qué es lo que hace el aceite? Evitar que el aceite del cárter suba hacia arriba de la cabeza del pistón. Recuerden que cuando tenemos una fuga de compresión, una moto que humea, un motor que humea, es porque se quedó sin aro. Pero no es porque se quedó sin los aros principales. Porque el rascaceite ya está gastado. Entonces, ¿qué pasa? El aceite, desde abajo del cárter, que es donde va el cigüeñal, va a pasar por los aros a la cámara de compresión. Y cuando tengamos una explosión vamos a quemar aceite y va a ser lo que salga por el escape. Ahí es cuando le haga humo. Y después van a empezar a identificar el color del humo. El humo no es blanco de aceite. Es azulado. Porque el humo blanco es de vapor. Se va hacia arriba. Por temperatura de calor. Acuérdense que el calor siempre va para arriba. Primera cosa física. El calor siempre va para arriba. Entonces cuando tenemos humo de vapor, se ve para arriba. Cuando tenemos humo de aceite que es azulado, se va a aplastar en el piso. Se va a hacer todo como una neblina en el piso. Esa es una forma fácil de identificar la diferencia de humo. Bueno, vamos al primer ciclo, que sería la admisión. El pistón empieza a bajar, ¿no?, en su carrera. Acá estaría en punto muerto superior. Abajo sería punto muerto inferior cuando termina su carrera. En el punto muerto superior abre la válvula de admisión para la entrada de combustible. Cuando el pistón empieza a bajar, empieza a entrar combustible acá, ¿no? A medida que va chupando el pistón y va bajando, chupa y carga de combustible. Cuando el pistón llega al punto muerto inferior,
Ahí sería el punto muerto inferior. El pistón deja de chupar, ¿no? Y empieza el segundo ciclo, que sería el de compresión. Segundo ciclo de compresión. Una vez que yo abajo, en el punto muerto superior, cuando empieza a hacer el cambio de sentido del cigüeñal, vuelve a subir el pistón, ¿no? Y empieza a comprimir. Se cierran las dos, se cierra la válvula de admisión, queda la válvula de admisión cerrada, no entra más combustible, y empieza a comprimir. Empieza a subir otra vez, ¿no? Cuando llega hasta arriba, que está todo comprimido el combustible y el aire, empieza el tercer ciclo, que sería la explosión o expansión. Vuelve a bajar. Acá tenemos una bujía, que es la que produce un salto de chispa. Para que nosotros tengamos la combustión de combustible, no nos alcanza solamente con una fricción y una compresión. Tenemos que tener un detonante en la nafta. Eso lo produce la bujía. Salto de chispa, explota toda la mezcla que está acá adentro. Que para tener una mezcla óptima, tenemos que tener una proporción de 14,7 a 1. ¿A qué se refiere con eso? Que tenemos 14 partes de aire por una de combustible. Esa sería la mezcla óptima para tener un óptimo rendimiento de la explosión y poder consumir todos los gases. Entonces, ¿qué pasa? Cuando explota acá, por inercia de detonación, el pistón baja. Sería el tercer ciclo. El tercer ciclo es el único ciclo que se aprovecha como energía. Acuérdense que nosotros de una energía calórica la convertimos en energía de movimiento, de fuerza. Entonces, el tercer ciclo, que sería la expansión, es el único que se aprovecha. Los otros tres ciclos son ciclos muertos solamente de rotación para producir un funcionamiento para la explosión. Explota, baja con inercia, llega al punto muerto inferior de vuelta el pistón. ¿No? Cuando hace el sentido de rotación de la biela, vuelve a subir. En el momento que vuelve a subir, se abre la válvula de escape. ¿Para qué se abre la válvula de escape? Para sacar todo lo quemado. Y entonces el pistón sube, va impulsándolo para que salgan los gases quemados. ¿Se entendió? ¿Entendimos los 4 ciclos? Sin vergüenza, acá somos todos amigos. Así que no tengan vergüenza. Esos son los 4 ciclos teóricos. Se graficaría de una manera teórica. Perdón, ¿sería ciclo básico de compresión? No. No, el ciclo Otto, teórico. El ciclo Otto involucra los 4 tiempos. Después vamos a ver quién era loco, Otto. Un loco, muy loco. Para diseñar lo que diseñó, que lo vamos a ver un cachito más adelante. ¿Alemán? Creo que era alemán, sí. ¿O austriaco? ¿Cómo? ¿O austriaco? No, me parece que era alemán. Para graficar el ciclo Otto teórico, es muy fácil. Primer ciclo, admisión. Bueno, vamos a hacerlo bien. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Lo puedo borrar? Sí. Primer ciclo de admisión. Este sería el primer ciclo de admisión. Recuerden que en el motor 4 tiempos, 2 vueltas de cigüeñal equivalen a una vuelta de leva. ¿Se entendió? Ahora les voy a explicar el porqué. Para graficar el ciclo teórico lo vamos a graficar así, con círculo. El pistón hace el tiempo
tiempo de emisión, con la válvula de emisión abierta. El segundo ciclo lo vamos a graficar de esta manera, con la otra mitad de la vuelta, que sería el de compresión. El tercer ciclo quedaría ya la segunda vuelta de cigüeñal, la segunda función del pistón, que sería el de expansión, ¿no? Y el tercero, que sería el de escape. Así graficaríamos un ciclo. Recuerden que cada una de estas media vuelta que se grafican en los círculos, en los tiempos, acá sería primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo. Estas cuatro mitades que se grafican en los ciclos es media vuelta del pistón, medio recorrido del pistón. Una bajada, una subida, una bajada y una subida. ¿Y de cigüeñal cuánto sería? 2 vueltas. Por eso, bajamos el pistón, subimos, es una vuelta. Vuelve a bajar, vuelve a subir, es la segunda vuelta. En ese tiempo, el árbol de levas da una sola vuelta. ¿Por qué? Porque las válvulas tendrían que trabajar una sola vez cada una. Ahí el punto muerto superior. Y puerto muerto inferior. ¿Y en el medio? En el medio es el tiempo de admisión. Ah. ¿Por qué puerto muerto superior y puerto muerto inferior? Puerto muerto superior es el máximo del recorrido del pistón. De la cabeza del pistón a donde llega arriba. Puerto muerto inferior sería lo contrario, ¿no? A donde la cabeza del pistón termina el recorrido abajo. Lo que hablaba, ¿por qué el árbol de leva da una sola vuelta cuando el cigüeñal da 2? Porque el ciclo de las válvulas tiene que trabajar una y otra una sola vez. Una para admisión y una para escape. Los otros dos tiempos son el de expansión, que tiene que estar la válvula cerrada, porque si no se abriese una válvula abierta se fugaría la compresión o la expansión. ¿En un motor en vez de cilindro funciona de la misma manera? Exactamente lo mismo. A ver, regla básica. Un pistón o 12 pistones van a trabajar de la misma manera. Sea lineal o sea en B, van a trabajar de la misma manera. Si es un motor en B, que hay muchas bicharracos viejos que tienen motor en B, Shadow, LX, Intruder, etcétera, etcétera. Tenemos dos cabezales y un solo bloque. Los dos cabezales van a tener un árbol de leva cada uno. Y van a tener un juego de válvula de admisión y de escape cada uno. Por cilindro. Si nosotros tenemos un motor en B que tiene 4 cilindros, vamos a tener 2 válvulas por cada cilindro. Serían 2 válvulas en los 2 cilindros de adelante y 2 válvulas en los cilindros de atrás. Serían 4 válvulas en cada uno de los cilindros delantero y trasero. ¿Se entiende? Va a trabajar exactamente igual que esto. Con este mismo ciclo otro. Pero ¿qué pasa? La puesta a punto de cada cilindro individual puede ser diferente. Acuérdense que tenemos el motor Harley, ¿no? Que es el más deseado por la mayoría, que tiene ese ruido particular AB8. Trabaja con un solo camón de bielas. ¿A qué se refiere con eso? Que las bielas no van a trabajar baja una y sube la otra, sino que van a trabajar una y la otra media carrera. No va a terminar el final. ¿Por qué? Las dos bielas tienen el mismo largo, ¿no? Un cigüeñal es algo así. ¿Lo tienen?
Les muestro lo que es un cigüeñal. Hablen un segundito. Esto es un cigüeñal. Ahora lo vamos repasando y lo vamos mirando. Esto va rotando y fíjense que la viola va subiendo y bajando. ¿Se ve? Bueno, ustedes calculen que un motor de Harley, en vez de tener una biela, tiene dos bielas juntas. El mismo cabón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este pistón, esta biela empieza a subir, esta va a estar en el repuesto, en media carrera. ¿Por qué? Porque va a estar dando una vuelta. ¿Se entiende? Entonces trabaja desfasado medio tiempo. Por eso es un reloj tan particular. Después hay otros cilindros en B que trabajan con dos camones de estos. Como si fueran dos cigüeñales, pero opuestos. ¿Se entiende? Entonces cuando uno sube, el otro baja. No se cruzan los ciclos. El sonido es distinto. El funcionamiento del motor es distinto. La puesta a punta es distinta. No quiere decir que uno sea mejor que el otro. Porque si no, calculen que a través del tiempo, si uno de los dos fuera malo, se hubiese descartado. Sistema diferente. Y hasta hoy en día se sigue usando de los años 70. ¿No? Malos no somos. Y cambio de sonido. ¿Por qué? Por los ciclos de los pistones. Una cosa es trabajar así, otra cosa es trabajar así. ¿Se entiende? Esto es un pistón, para el que no lo conoce. Tiene un perno, que es el que agarra la biela. Esto es una biela. Esto es un cigüeñal. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tírenlas, Yo me quedé con el de los aros, el primero, segundo y tercero. Por esto, no. Acá lo vas a tener claro. ¿Cómo identificarlos por nombre? Por nombre solo vamos a identificar. Yo tengo una pregunta. Estos son los aros que se cambian cuando el motor está fumando, ¿no? Ahora vamos a especificar más sobre eso. Porque no es solamente un cambio de aros y listo. Vamos a empezar a identificar, para los que más o menos la tenemos medio dudosa, los tres aros. Primer aro. Primer aro. Es de compresión. Se llama aro de compresión. ¿Tenés manera de identificarlo por color a los aros? Ahora vamos. Primer aro de compresión. Por lo general son de color oscuro. Porque tienen mucha composición de carbono. Para que resista el fogonazo. Recuerden que es el primer aro que tiene que contener la explosión. Arriba de los 1000 grados. Entonces tiene que ser un aro preparado para eso. Por lo general es negro, oscuro. ¿Tienen lado? ¿Los aros? Tienen lado. La manera más fácil de identificar cuando un aro es relativamente bueno, dicen todo. Arriba. O tienen la escritura de la marca. Para identificar cuál es el lado arriba y cuál es el lado abajo. O tiene una flecha, o tiene una escritura, o tiene el número de pieza. Toda esa identificación marca que esa parte va para arriba. Puede pasar que haya aros que no tengan identificación, que no tengan ninguna escritura, que venga top, que ahora no haya el chino medio pijotero, ¿no? El chino malo. No le puso identificación, pero el que lo fabricó hizo la identificación. En la punta de los aros, entre punta, acuérdense que un aro tiene esta composición,
No es algo cerrado. Es abierto, es elástico, tiene una elasticidad. ¿Para qué la elasticidad? Para que haga presión sobre las paredes e impida que se fugue la compresión, o el combustible, o suba el aceite. Entonces, con esta entrepunta, nosotros vamos a identificar con la parte superior y con la parte inferior. La parte superior es la de la boca abierta, la boca más grande, digamos, que tenga menos distancia. Después también pueden tener un bisel del lado de atrás, ser rectos acá y tener un bisel del lado de atrás. Eso también nos va a dar la parte superior del ala. En este caso está mal dibujada. Va en la parte de abajo. Puede tener una muesca del lado de abajo. ¿Para qué es eso? Para evitar la fricción, que sea menos la fricción de subida y de bajada. Pero va a cumplir la misma función de compresión de expansión. Así tenemos el primer aro, ¿no? Dijimos que de color negro, oscuro, con mucha composición de carbono. El segundo aro va a tener las mismas identificaciones, cuál es el lado superior, y lo que le expliqué recién. Pero va a cambiar de color. Va a ser de color brillante, como si fuera cromado. Un color brillante, muy fácil de identificar para el otro que es oscuro, opaco, que es negro. Así que es fácil de identificar el segundo. ¿El segundo aro está más cerca de la parte de arriba o de la parte de abajo? No, estamos de arriba para abajo identificándolo. El primero de arriba de todo tiene que ser el de fogueo. Entonces es fácil identificar primero y segundo. Y el tercero, mucho más fácil todavía. Porque no es un aro, son 3 aros. Tenemos una lámina muy finita, como si fuera un aro, pero muy finito. Una arriba y la otra abajo. Y después en el medio podemos tener un aro que es ondulado, o si bien uno que es medio resorte, que pareciera un resorte. El que tiene un resorte, viene el resorte, y esta, la parte de adentro de un lado es hueca, y del otro lado tiene como un alambrecito en punta, que es para unirlos. Este que tiene ondulado es una placa doradita, es media dorada, cuando es nueva, cuando es vieja, es negra, totalmente quemada, con carbón. Y tiene unas trabas. Pero esas dos puntas nunca se unen, nunca se montan en realidad. Se unen, quedan punta con punta, pero nunca montadas. Si ustedes la montan, le van a sacar la elasticidad. Un aro que no va a servir de nada. Acuérdense que el aro siempre tiene que estar comprimido hacia las paredes del cilindro. Si no, tiene un aro gastado. Otra de las cosas a tener en cuenta, como preguntaba recién, si solamente se puede hacer un cambio de aro. Nosotros para saber la tolerancia del aro, tenemos que medir entre puntas. Desarmar todo, ¿no? Sacar el aro del pistón, poner el aro solo adentro de la camisa, de la cilindrera, y ahí medir con una sonda o galga qué diferencia tiene entre puntas. ¿Qué es la camisa? Buena pregunta, para adelante. Así de que todos sabemos más o menos las piezas. ¿Puedo repetir el nombre de los aros? Por favor. De fogueo, de compresión y rasca aceite. En ese orden, ¿no? En ese orden, de arriba hacia abajo. Composición de un motor. Error que cometí yo que me lo salté. Lo di por entendido y está mal.
tenemos tres partes en un motor cuatro tiempos. La parte superior es la tapa del cilindro. Vamos a recrearla mejor. La tapa del cilindro es la parte superior, que contiene válvulas, bujía para tener una chispa y armas de leva o varilla que comanden las válvulas. Después tenemos la segunda parte, que es lo que preguntó el compañero. El cilindro o cilindrera. Esperemos un cachito. Una tapa de cilindro. Contiene las válvulas. Puede tener un árbol de leva o un balancín para varillas. Esa varillera, ¿no? Si le ponemos una árbol de leva puede ser directa, con una cadena y un engranaje. En este caso sí, de varillera, porque no podríamos pasar la cadena con el cuadro cerrado. La tapa de cilindro contiene las válvulas y la bujía para una explosión. Acá va la bujía que conecta con la cámara de compresión. Esto, donde se contienen las válvulas, es la cámara de compresión. En este caso sería esto la cámara de compresión. Después tenemos la segunda parte, que es la cilindrera, que es esta, que contiene al pistón. La cilindrera contiene el pistón. El pistón sube y baja. La cilindrera es la que tiene el punto muerto superior, que es a donde llega el pistón arriba, y el punto muerto inferior, a donde llega el pistón abajo. ¿Se entiende? Después tenemos la tercera parte, que es el del cigüeñal. El cigüeñal que contiene la biela. Que el cigüeñal tiene dos rotaciones, gira para el mismo lado, pero convierte ese giro en dos subidas y bajadas, en una subida y una bajada. Tenemos una rotación constante, pero tenemos una variación de movimiento de la biela. ¿Se entiende? ¿Quedó claro hasta ahí más o menos? ¿Preguntas? Te habían preguntado por la camisa. ¿Qué es la camisa? ¿Qué es la camisa? Esto sería la camisa. Lo que contiene el pistón. Todo el conjunto sería la cilindrera. O también se podría llamar camisa, pero específicamente la camisa es lo que contiene el pistón. ¿De qué material es la camisa? De fierro, de fundición. Por lo general son de fundición. Motos de mejor calidad pueden ser de aluminio. Pero ¿qué pasa? Tiene que tener disipadores de calor. No sé si ven que tiene todas las aletas. No, pero la camisa es de aluminio. No, la camisa es de un acero templado. Acuérdense que la camisa es postiza a la cilindrera. ¿Está? ¿Sintieron nombrar encamisar un motor? Se le cambia la camisa, que está pasada de medida, y se la vuelve estándar. Pero la camisa se cambia. Es una aleación muy dura, con un temple muy duro. Esto, si lo golpean, no se va a hollar, se va a partir. Acuérdense que cuanto más duro, más cristal se pone. El hierro. Cuanto más temple tiene, más cristal se pone. Respecto de la compresión, concierne simplemente al aro, ¿no? Sí, una de las partes es el aro. La otra las válvulas, puede ser. Pero para tener una buena compresión,
Tenemos que tener contención de aros, cierre perfecto de válvulas estanca y todo comprimido en la válvula en La cámara. la cámara de compresión. Por alguna de esas tres cosas. Si tenemos compresión, una deficiencia en un aro, la compresión se va a jugar por el costado. Tenemos deficiencia en un aro, ¿no? Que no cierra bien. La compresión se ve para acá. Y van a notar que el respiradero de gases de block va a tener un humo constante. y la potencia baja. La potencia va a bajar por la compresión. Para tener un encendido del motor, de cualquier motor, naftero, de 4 tiempos, necesitamos 3 cosas básicas. Tener combustible, tener un detonador, una chispa y tener compresión. Porque calculen, si nosotros tiramos naftas arriba, le metemos un chispazo, se prende la nafta, pero no hace nada. No cambia una energía calórica a una energía de movimiento, cinética. Para eso tenemos que producirla, que el calor se convierta en movimiento. Para eso tenemos que tener 3 cosas básicas: combustible, compresión y chispa. Si una de esas 3 cosas falla, tenemos una deficiencia. Tenemos no arranca. ¿Se entendió hasta ahí? Lo de los aros, de lo que es una cilindrera. ¿Preguntas? Podemos tener defectos por un motor que no esté correctamente eficiente, que tenga desgaste en los aros. Ustedes, para armar un juego de aros, tienen que tener en cuenta una sola cosa, que es muy importante. En realidad, unas cuantas. Cuando vayan a armar el aro, el pistón adentro de la cilindrera, tiene que estar lubricado. Tienen que usar aceite, tienen que ensuciarse. No le van a tener asco a la mugre porque va a hacer algo constantemente ustedes. Tienen las manos sucias. Algo muy normal. Si no resistimos esto, no podemos volver a mecánico. Seamos médicos. Tenemos que lubricar la arma. ¿Por qué? Nosotros tenemos 2 materiales, 2 metales, de distinta composición, pero son metales al fin. Si nosotros agarramos esto y lo hacemos trabajar, ¿qué puede pasar? En seco, En seco. se puede agarrar. No, tenemos una fricción y en la fricción va a producir temperatura. Y ahí es donde se va a agarrar. ¿Se entiende? Entonces, primero tenemos que lubricar. Segundo, cuando vamos a armar los aros, acuérdense que el aro es una U. ¿No? Mal dibujado, pero es una U. Debemos tener en cuenta que esta abertura de los 2 aros o los 3 aros nunca queden sobre el plano. Y nunca queden alineadas. Quiere decir, cuando se arma el aro, las entrepuntas de aros quedan cruzadas en 3 partes. Y nunca sobre el perno. ¿Por qué? El perno tiene una constante de subida y bajada siempre sobre el mismo lugar. Vamos a tener una fuga de compresión. Porque esto no va a comprimir. No va a hacer expansión en la boca. Entonces, si tenemos la boca larga, vamos a tener fuga de compresión. Una fuga de compresión, motor deficiente. ¿Tienen los aros puestos? No. A ver si encuentran uno para los puestos. El de acá. Este tiene 2 a los puestos. Este también tiene 2. ¿Tiene 2? ¿Cuál tiene? ¿Los 2 de arriba? El de los 2 abajo, el de acá 6. Bueno, son los más importantes los que tienen. El aro de arriba va a ser igual que el segundo, casi, nada más que hay distinto color. Este tiene los aros agarrados, tiene una quemadura de aceite importantísima. Aparte, aparentemente estuvieron trabajando con los aeroválvulas acá. Este se mueve, este se mueve. ¿Este se mueve? Bueno, fíjense que los aros giran. Hay una cosa lógica, otra regla física.
nosotros al tener un movimiento de fricción en subida y bajada, se va a producir un desgaste de globalización exagerado. A medida que se va produciendo el desgaste de globalización, también por una inercia física, los aros van a girar. Parece mentira, pero no gira. La válvula cuando abre y cierra, gira. Va girando sobre su eje. Entonces no va a quedar en una posición fija. Si nosotros tenemos los tres puntas de aros en distintas posiciones, por más que giren, van a girar todos al mismo tiempo. O a la misma fricción. Va a ser muy raro que por función de trabajo se alineen las tres aperturas. Es imposible. ¿Puede suceder? Puede suceder. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta, porque los aros llevan, o sea, al armar lo que es un cilindro con los aros nuevos, todo, lleva una posición exacta, sí o sea, tiene que estar cruzado, pero no lleva una posición exacta. No lleva una posición exacta. Pero hay que ponerlo lo más prolijo posible. Claro. ¿Para qué? Los cierres, digo, ¿no? Claro, sí, estos tres cierres. Sí. Ahora se haga el perno. Claro. Nunca sobre los pernos ninguna de las tres Eso sí. entre puntas y ninguna de las tres que coincida con otra. Pero la pregunta mía por ahí es, no sé, por ejemplo, del lado. Puede ir de acá, de acá, de acá. Claro. Sí, No hace falta que. Lo único que mantener la regla de que se junten las puntas y arriba del perno. Ese cilindro tiene la aros como tiene que ir. ¿No? Los aros como No. tienen que ir. No, porque se mueve. Ah, ok. Igual que ese. Pero lo lógico sería pasar adelante. Fíjense que tenemos el perno. En este caso tenemos dos aros solamente, ¿no? Esta boca podría ir. La boca del primer aro podría ir del otro lado. Y la del último, que tiene muy poca entre puntas, fíjense que es muy chiquito, no te consigo ninguna de las otras dos. Puede ir de este lado o de este lado, pero no conseguir con ninguna. Viste que dicen del lado de la base, de escape, de admisión. No, eso es distinto. Es más, si queremos hacer algo mal, pero no tan mal, ¿no? Podemos poner del mismo lado las tres aperturas, la primera acá, la segunda acá y la tercera en el medio, sobre la misma cara. Pero es algo ilógico, si estamos trabajando lo podemos hacer bien, ¿no? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí está más o menos? Sí. Bueno. ¿Cómo podemos saber nosotros si esto tiene una normalización? Hay un elemento de medición que se llama lesómetro, que sería una cosa como una T, con un famoso autito acá abajo, que se desplaza con dos rueditas y una punta móvil. Con un comparador, que es una aguja muy sensible, que mide centésimas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos medir la camisa, dando una compresión a la punta esta y con el relojito este. Y vamos a sacar una diferencia de globalización. ¿Por qué? Porque cuando un cilindro está balizado, acá va a medir una cosa, en el medio va a medir otra cosa, y abajo va a ser muy acertada a la medida de arriba, pero nunca la del medio. Pero siempre llegaste en el medio. ¿Por qué? Tanto sube y baja. Acuérdense que cuando el pistón sube, se recuesta sobre un lado. Cuando el pistón baja, se recuesta sobre el otro. Acuérdense que la biela, cuando sube, hace este movimiento para impulsarlo. Cuando llega arriba, cambia de sentido. Cuando llega abajo, cambia de sentido de vuelta. Acuérdense que la biela cambia de sentido de funcionamiento o de sentido de movimiento. Acá el cigüeñal no, siempre va a girar por el mismo lado. Pero la biela va a cambiar. Sube recostada sobre un lado, baja recostada sobre el otro. Por eso se produce la globalización. Por el recueste. Va a hacer esto, al subir va a hacer esto, al bajar va para el otro lado. Ahí podemos sacar una diferencia de globalización. Toda globalización va a existir en la cilindrera que está funcionando. ¿No? Lo mismo que los aros. Los aros van a tener una compresión, mala o buena. Entonces, ¿qué pasa? Una manera muy fácil, si no tenemos un anesómetro, que es más complicado de utilizar, lo vamos a hacer como un aro. Préstame ese. Te lo di.
Bueno, no me lo puedo hacer. No tiene algo cerca, chiquito. Es igual, el anisómetro. Sí, Ese tiene movimiento de arriba hacia abajo, o sea, lo movés de arriba hacia abajo para que la aguja. lo vamos de arriba hacia abajo. Esta es la parte que va a medir con dos rueditas que van a apoyar sobre un lado de la camisa y un perno comprimido que te va a expandir y contraer. Va a marcar la diferencia. La realizás sobre la pared para ver la diferencia que tiene, que marca. Exactamente. Después, si está, lo vamos a ver. No quería saber cómo se procedía con ese elemento. Más sencillo, vamos a usar sondas. Vamos a sacar el aro del pistón, lo vamos a poner en la parte superior de la cilindrera. Con una sonda o larga, vamos a medir la diferencia entre puntas. ¿No? ¿Se entiende? Lo vamos a bajar a la mitad del recorrido, al medio, que es donde sería la máxima de la urbanización. Y vamos a volver a medirlo con la sonda. Va a variar la medida. ¿Pero en cuánto va a variar la medida? ¿Cómo saber si tenemos que rectificar una cilindrera? Vamos a usar el Google, la computadora. Hoy en día la tecnología te la alcance en la mano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a googlear qué moto es, La medida estándar, ¿no? qué moto es, qué motor tiene, qué cilindrada es, y ahí vamos a pedirle datos. Grado de tolerancia de ovalización. Le va a decir que el grado de ovalización máximo puede ser, vamos a ponerle 50 más menos. En este caso sería más, no menos. Porque más menos sería 50, más menos para un lado menos, para el otro lado más. ¿Se entiende? De la medida, vamos a suponer que tiene 56 milímetros. Y ahí va a ser 0,50, no 50. Entonces puede tener, de 56 puede tener 51, que sería menos, o puede tener 61. ¿Se entiende? Esa es la diferencia de sería 50 más menos. Pero ¿qué pasa? No nos va a dar el más menos. Nos va a dar el más. Porque es tolerancia para arriba. ¿A qué se refiere con eso? Que nosotros vamos a medir la parte superior del aro con las ondas y sobre la medida que nos da, la tolerancia va a ser un 0,50 más. Si se pasa de 0,50 es 0,60, no sirve más. Hay que rectificarlo. Pero eso se lo va a dar la tolerancia el fabricante. Lo mismo que para cambiar pistón. Mandamos a rectificar la cilindrera, obligatoriamente tenemos que poner un pistón sobre medida. Eso nos va a dar el rectificador la medida. Pero ¿qué pasa? Esto también tiene una tolerancia para rectificarlo. ¿No? ¿Qué pasaría si nos pasamos de la tolerancia de medida? Aparte de que se puede quebrar, podemos tener un exceso de temperatura. Acuérdense que esta rayita que tiene acá es para disipar calor. ¿Cómo disipa calor? Por medio del viento, del choque de viento. Un motor de refrigeración por aire no se puede tener mucho tiempo parado. El común de las motos, que se refrigeran por aire, no se puede tener mucho tiempo parado. ¿Por qué? Se pasa de temperatura. Se pasa de temperatura, las dilataciones son distintas. Ahí es donde se va el motor. O se puede quemar en los aros. ¿A qué se refiere con quemar los aros? Los aros tienen un templo que produce una electricidad. Si ustedes agarran un aro bueno, cuando lo van a retorcer, se va a partir. ¿Por qué? Porque tiene el temple correcto. Cuando un aro se quema, se pasa de temperatura, se cocina. Usted va a agarrar el aro, lo van a retorcer, se va a hacer un hoyo. No va a tener tiempo. Al no tener temple, no tiene cómo expandirse. ¿No? Si no se expande, no mantiene la compresión. Queda como si fuera un alambre común. ¿Se entiende? Tenemos tolerancia de la rectificadora. Tenemos tolerancia de ovalización. Tenemos una tolerancia en la cámara de compresión. Porque la compresión básicamente. La compresión básicamente es cuántas veces entra el recorrido del punto superior
punto muerto inferior dentro de la cámara de compresión. ¿Cómo? ¿Cuántas veces entra en el recorrido del pistón, que sería de punto muerto superior a punto muerto inferior? Acuérdense que se cuenta siempre de la cabeza del pistón, no arriba de la cabeza y abajo de la parte inferior. Siempre se cuenta de la cabeza. Ahí debe ser el recorrido de punto muerto superior a punto muerto inferior. ¿Cuántas veces el volumen este entra en el volumen este? ¿Se entiende? ¿No se entendió? Es una cuenta matemática. Acá tenemos una capacidad cúbica en la tapa del cilindro. Vamos a poner 10 centímetros cúbicos. ¿No? Y acá tenemos el recorrido del pistón del punto muerto superior a punto muerto inferior, 100 centímetros cúbicos. 10 veces. Entonces, ¿cuál sería la relación de compresión? 10 veces. 10 veces. La cámara de compresión entra 10 veces en la ubicación del cilindro. Entonces sería una compresión de 10 a 1. ¿Se entendió? ¿Cómo saber qué significa el 10? Tenemos que saber la ubicación de esto para poder sacar las 10 veces esto. Si nosotros sabemos esto, ¿cuánto cúbico entra acá? ¿Cuántos centímetros cúbicos entra acá? Podemos saber cuántos entra acá. Eso varía en la moto, ¿no? Varía en todas las motos, tenemos seguridad. Fíjense en las cosas. Esta cámara de compresión puede llegar a ser plana. Fíjense que tenemos un pistón con una mínima elevación hacia arriba. Y tenemos un plano. Y podemos tener una hacia abajo. Entonces las cabezas de los pistones cambian. En una misma cámara de compresión puede cambiar. Nos varía las medidas. ¿No? Entonces varía la compresión. ¿Se puede hacer más larga y alguna moto más rápido? ¿Con esto? ¿Cómo? Rebajando la tapa, Y si rebajamos la tapa, ¿qué es? ganamos compresión. Ganamos compresión. ¿Nos ayuda en algo? Absolutamente ¿Cómo nada. rebaja la tapa? ¿Cómo rebaja la tapa? Rectificándola. Rectificándola. No quedó adentro. Cortó nomás. Hay que tener mucho cuidado cuando elaboramos con acción. Porque puede ser tornoso. ¿Qué me habías preguntado? Vamos a ver. ¿Cómo bajar una tapa? Tenemos una altura, una cámara de compresión. Lo que se dice bajar la tapa sería aumentar la compresión, disminuir la cámara de compresión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Limando, gastando. Le bajamos altura, al bajar la altura, bajamos la cámara de compresión. Entonces, ¿qué pasa? Ya no vamos a tener los 10 centímetros cúbicos, vamos a tener menos. Entonces la cilindrada va a variar. El 10 a 1 va a variar. Según cuánto bajemos esto, va a ser cuánto aumente esto. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces entra esto de la carrera del pistón? ¿No va a dar potencia? ¿Más va a velocidad? No. ¿Nos puede dar un poco más de torque? ¿Y hasta cuánto la puedo bajar? Si quisiera bajarla. Motores delanteros, 10,5 a 1, 11 ya soplada de junta. ¿A qué se refiere con soplada de junta? La composición del material de la junta en tapa cilindro no resiste la compresión. Entonces la junta sería lo más blando. Va a producir una fuga entre la tapa del cilindro y el cilindro. Por no retención de compresión. Se va a soplar, se va a ir hacia afuera. ¿Se entiende? Motores diésel, podemos tener 17, 18 a 1. Pero es otro funcionamiento los motores diésel. En el motor diésel tenemos una explosión por compresión y temperatura. En el astero tenemos una provocada por gachito. ¿Se entiende? Pero bueno, eso ya es otro tema más aparte. Nosotros vamos a sacar un poquito más de torque, pero no le vamos a sacar velocidad. Para sacar velocidad tenemos que hacer un desarrollo mucho más grande. ¿Cómo puede ser una parte del desarrollo? ¿Cuál puede ser la parte superior?
sería la tapa de cilindro. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Puedo borrar? ¿Se entendió o compromiso? Volvemos a repetirlo, ¿eh? ¿Se entendió? Vamos a una tapa de cilindro. La tapa de cilindro contiene la cámara de compresión, la cámara de compresión, donde se alojan las válvulas, que abren y cierran para recibir combustible, se cierra para hacer una compresión, se abre para hacer un escape, se cierra para hacer una expansión, ¿no? De los gases. Todo de gases. Admisión de combustible. De los 14,7 a 1. Que es la mezcla ideal. Va a entrar por la válvula de admisión. Los gases van a salir por el escape. Esto está compuesto, la tapa de cilindro, acá tenemos una demuestra, no está compuesto solamente por válvulas. La válvula por sí sola no puede funcionar si no es comandada por algo. Tampoco podría cerrar si no es comandada por algo o impulsada por algo. Entonces vamos a tener en una válvula, para que la válvula no se caiga, ¿no?, hacia abajo, por inercia de atracción, vamos a tener un resorte. Un resorte. ¿Qué función cumplirá el resorte? Solo no cumple ninguna función. Es un elemento más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina el resorte en la cabeza de la válvula, vamos a tener un platillo que contenga el resorte, ¿no? Y acá abajo acuérdense que va a tocar en la tapa de cilindro. Un resorte que contenga, un platillo que contenga el resorte. Pero el platillo por sí solo tampoco va a contener el resorte. Entonces necesitamos unas trabas. Denominados seguros de válvula, para que no se vuelva. Ahí sí, el resorte haría una expansión. Porque está comprimido para hacer una función. Pero en esto, solamente tendríamos un cierre de la válvula. La mantendría cerrada. ¿No? ¿Para qué ahora tenemos que tener algo que la comande? La apertura de la válvula. El árbol de leva. Directamente, en esta etapa así no lo podemos tener un árbol de leva. O en este caso, en este gráfico, tendríamos que tener dos árboles de leva. Uno que comande la admisión, el otro que comande el escape. Pero ¿qué pasa? Como es un motor chico, no se justifica tanto desarrollo del motor. ¿No? Vamos a usar un elemento que se llama balancín. ¿Qué va a hacer el balancín? Va a cerrar una válvula, va a cerrar la otra, va a abrir una, va a abrir una otra. Va a hacer la función de hacerlas abrir, de bajarla para que abra la válvula. Pero eso por sí solo tampoco funciona nada. Es un balancín común. Para que eso funcione tiene que ser comandado. Otra vez, otra pieza que tiene que ser comandada. Que tiene que ser mandada por alguien. Entonces necesitamos un árbol de leva. El árbol de leva va a ser sobre el eje de los balancines. Va a tocar acá, va a abrir una válvula. Va a pasar, se va a cerrar, va a ir a la otra, la va a impulsar, la va a abrir. Y la va a cerrar. ¿Se entiende? Por ahí no tenemos un árbol de leva. Acá arriba de la tapa cilindro. ¿Cómo se denominaría este motor? Con válvulas de leva en la tapa de cilindro. Cadenero. Por válvulas de leva a la cabeza. Pero en este caso no tenemos el árbol de leva en la tapa de cilindro. Sí tenemos el eje que mantenga los balancines. ¿No? ¿Cómo lo podríamos comandar a esas válvulas?
por varillas. Esto cambiaría el método de función del motor, ¿no? Ya tenemos dos motores diferentes, uno cadenero y el otro varillero. ¿Cómo comandaría eso? Sobre el cigüeñal vamos a tener un engranaje que conecte con un árbol de leva, con una leva. Y eso a su vez va a tener dos balancines muy similares a los de arriba, ¿no? Comandados por la leva, y va a transmitir la función de movimiento por varillas. Entonces ya tenemos dos clases de motores, cadenero y varillero. Después podemos tener más clases de motores distintos. No, dos tiempos. Ahí tenías a ver dos tiempos, pero eso es otra cosa. Sí, podemos tener otra composición de motores. Como le nombré hace un rato. Podemos tener doble árbol de leva. No, en B no. No, monocilíndrico y con árbol de leva a la cabeza. Y lineal. Aparte que un motor en B son dos motores en conjunto. Serían dos cabezales en conjunto. Por ejemplo, un tornado trae dos árboles de leva. Trae dos árboles de leva. Ese motor se denomina DHSD, que sería doble árbol de leva. Los otros serían SIN 2, porque es un solo árbol de leva. Después podemos tener un motor raro que muy pocas veces se ha visto en las motos, sino en motos viejas, que no tengamos el árbol de leva ahí, ni acá en el medio, sino que lo tenemos por fuera, lateralmente, comandado por una cadena, ¿no? Eso va a mover varillas exteriores del motor, que van a comandar las válvulas. Ni siquiera la varilla de válvula va a ir dentro del bloque. Como un Falcon, pero en moto sería un HSD, sería un PCA, un Norton de los viejos, un Royal original inglés, ¿no? Después sería otro motor, que no va a tener las válvulas en la tapa de cilindro. Más raro todavía. Va a tener las válvulas en el bloque, laterales. La válvula de admisión y la válvula de escape. Y un árbol de leva que comande con dos camones cada válvula. Y va a mandar la apertura de válvula, en vez de ser de esta manera, que va la cabeza de la válvula hacia abajo, va la cabeza de la válvula hacia arriba. Porque estas válvulas no van a trabajar impulsadas así, van a trabajar impulsadas así al revés, de abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo. ¿Se entiende? Y acá vamos a tener la admisión y el escape. Y después vamos a tener un motor dos tiempos. ¿Cómo es el primer funcionamiento del motor dos tiempos? ¿Saben? Algo muy fácil para identificar el motor dos tiempos. El ruido. Aparte del ruido, te lo traen en una caja. Se prepara con aceite de combustible. Te lo traen en una caja. No lo puedes poner en marcha. Porque no tiene válvulas, ¿no? El motor dos tiempos no tiene válvulas. Es algo muy sencillo. Ustedes van a ver que no tiene una tapa de cilindro. Si bien tiene una tapa de cilindro, pero no con sus componentes. Ustedes dan mucha información, ¿no? Profe, una consulta, volviendo al motor de cuatro tiempos. Sí. ¿Puede ser que hay un motor que funcione con un pistón y hace un recorrido circular? Yo lo vi, o de auto de motor, no sé. Eso es un motor que lo hicieron desaparecer. Se llama Muenker. Ah, ese, no sabía nada. Dícese que el desarrollo primario Pero ¿cuánto es tiempo? de un argentino. ¿De cuánto tiempo, no? Es cuatro tiempos, pero no tiene pistones. Ah, Es una cosa triangular así, ¿no? Con una admisión y un escape, pero no tiene válvulas. Su funcionamiento tiene tres pistones, ¿no? Cada cabezal, a esto se le llama cabezal, trae tres pistones. Pero estos pistones van a comprimir por diferencia de medida, por diferencia de compresión. Fíjense que acá va a tener un diámetro, acá va a tener otro diámetro cuando pase por acá porque va a ser mucho más chico. Cuando pase por acá va a tener otro diámetro. Y cuando pase por acá va a tener el mismo diámetro grande.
Son motores que se les llaman tipo rotativo, que no es un motor rotativo en realidad, porque el motor rotativo o estrella es un cigüeñal con muchos pistones que suben y bajan, que serían los motores de avión, motor rotativo. Este no, es un motor estrella. Tiene una máxima compresión, tiene un sonido muy particular. El Mazda NZ traía eso, ¿el de Rápido y Furioso? Sí. Bueno, originalmente tiene motor Wenker. Con un solo cabezal, que ocuparía un lugar así, tenemos 3 pistones. Tenemos una cilindrada alta. Imagínense si esto lo multiplicamos por 2 o por 3. O por 4. Tendríamos 12 cilindros. Tendríamos una potencia del pie derecho insuperable. Si lo pondríamos en una moto, no puede entrar por el diámetro. Los motores de coche son mucho más chiquitos y este lo podemos poner en cilindros solos. Pero eso es el motor rotativo. Wenker. Dice que fue descubierto, porque está todo inventado, por un argentino, al primer principio. Después no se sabe qué pasa. Bueno, vamos a hablar un poquito de medidas. A ver si hay algo acá. Acá tenemos imagen. La medida de casa. ¿Cuál es la medida que más utilizamos en medición? Para medir distancias. Centímetros. Centímetro. Medida primaria sería el metro. Olvídense del metro, olvídense de los centímetros. Vamos a trabajar un milímetro. ¿Qué es un milímetro? Es la décima parte de un centímetro. En un centímetro entran 10 milímetros. ¿No? Así que asimile esa medida, unidad de medición, milímetros. ¿Por qué vamos a utilizar milímetros? Porque va a ser más preciso que un centímetro. Para que nosotros tengamos mayor precisión, a un centímetro lo vamos a tener que dividir, para que sea más preciso, ¿no? Para tener una medida más exacta. También podemos dividir al milímetro. Al milímetro lo vamos a dividir en 10. Y vamos a tener décimas. Y solamente con eso no me basta. Quiero más precisión. A un milímetro lo vamos a separar de 100. Vamos a tener centésimas. ¿Se entiende? Una centésima es una 100ª parte de un centímetro. ¿Se entiende? Imagínense lo que es eso. Es una medida muy chiquitita, muy precisa. Después, aparte por las piezas que se grabaron, que no son tan grandes, se usan. podemos tener, aparte vamos a tener mucho menos margen de error, teniendo una medida más chiquita, teniendo una centésima. Pero no quiero solamente centésima, quiero milésima. 1 dividido en 1000. Mucho más chiquitito, mucho más preciso, mucho menos margen de error. ¿Se entiende? Entonces tenemos 1 centímetro dividido en 10, que cada uno de estos sería 1 milímetro. ¿No? Entonces, esto lo vamos a dividir en 10, el milímetro. Vamos a tener décimas. Después lo vamos a dividir en 100 y después lo vamos a dividir en 1000. ¿Cómo vamos a medir eso? ¿Con qué instrumento lo podríamos medir?
Con un calibre primero, ¿no? ¿Todos sabemos leer un calibre? No. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar por la primera explicación básica. Vamos a tener una regla superior que va a estar dividida en milímetros, todos milímetros. Vamos a tener una mordaza móvil con un indicador que nos va a indicar los milímetros superiores. Sobre esa mordaza móvil, abajo, vamos a tener otra división que van a ser en décimas. De a una décima y hasta de media décima. ¿Cómo vamos a medir eso? Acá vamos a tener una graduación de enteros y medios. Quiere decir que vamos a tener una línea larga de enteros y una línea media de medios. Pero con eso solo no nos basta. ¿Cómo sabemos cómo medir algo? Acá vamos a tener una graduación también. Y acá vamos a tener un indicador de primer medida, que serían los milímetros, ¿no? Después abajo, acá abajo vamos a hacer una escala y nos van a dar las décimas. ¿Cómo saber las décimas? Acá tiene números y acá tiene rayitas, ¿no? Para saber cuál es la décima exacta, vamos a hacer coincidir una de estas líneas de acá abajo con una de estas líneas de acá arriba. Que ya no la vamos a contar como medición de milímetros, sino que la vamos a tomar como indicador, como si fuera este punto, que nos indica los milímetros. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Ya recreo? Ya va a tocar. Bueno, después del recreo vamos a especificar un poquito las medidas y después vamos a ir al taller. ¿Les va? ¿Les parece? A ver, medio toca el timbre, profe, así que si querés extenderte unos minutos más, como quieras. ¿Tenemos un calibre abajo? Sí, sí, ahí. Lo voy a buscar. Aguántame un segundo. ¿Querés que lo traiga? No. Les presento una herramienta, el calibre. Ven que tiene una parte fija y una parte móvil. Ahora vamos a ir pasando. En la parte superior nos vamos a marcar los milímetros. La parte superior. Y en la parte inferior de la móvil nos vamos a marcar las décimas. Vayan pasándolo. Hacer el bloqueo del aire de la escalera. ¿Se ve la grabación? Con el calibre vamos a medir tres clases de medidas. Exteriores, interiores y profundidad. ¿Cómo lo usaríamos? El exterior se mide con las mordazas de abajo, las más grandes, pero no se utiliza todas las mordazas para medir, porque les puede variar la medida. Fíjense en que la mordaza abajo tiene una parte de otro color, de otra forma, que es la que se utiliza para medir, lo más exacto. Después tenemos en la parte superior algo que son así, que se usa para medir interiores. Vamos a medir la cilindrera, vamos a medir el diámetro de la tuerca interior, vamos a medir la boca de la admisión como del escape. Y después tenemos una cola de calibre que sale de adentro, que
es un alambrecito que se ve ahí, que se utiliza para medir profundidades. ¿A qué se refiere con profundidades? Nosotros podemos medir esto. ¿Cuánto es esta profundidad de la cilindrera? ¿Cuánto es la profundidad máxima de la cámara de compresión? Profundidad máxima, no total, es. Podemos sacar cuánto abre una válvula. ¿Qué medida abre una válvula? ¿Qué distancia? Con la profundidad. ¿Se entiende? Para que se puede usar para muchas cosas. Y es bastante preciso, porque acuérdense que pide en décimas. Ya es en décimas, sería mucho pedir, el piso. Pero hay cosas que necesitan centésimas. ¿Medir en centésimas? Sí. Si necesitamos una bandera de espesor, un distanciador, para mantener una holgura mínima, necesitamos precisión. Con décima no nos alcanza. Necesitamos décima. Para tener una medida más precisa. Para medir un relemán, y nosotros sabiendo la dilatación que tiene un relemán y la tolerancia mínima, tenemos que usar un micrómetro para hacer más cerca de un calibre. ¿Se entiende? Tenemos menos margen de error en cuanto la medida es más chica. Nos da esa ventaja. ¿Lo vamos a usar mucho, muy seguido? No. No lo vamos a usar muy seguido. Lo podemos usar para medir cuánto mide un aro. A veces vamos a la casa de repuesto, el cliente es medio tacaño, vamos a poner los aros chinos más baratos. Cuando los ponemos en la ranura, vamos a notar que tiene mucho juego. ¿No? Entonces, sabiendo la medida de la ranura del aro, vamos a medir el aro. Y vamos a sacar una comparación. Si está dentro de la tolerancia o no. Si compramos un aro bueno, japonés, Japón, un aro americano, hasta los brasileños, no vamos a tener problemas en ello. Como son muy precisos, muy estrictos. Trabajan sobre unas normas muy estrictas. El chino, no, es como cuando vamos a comprar birra, el chino bueno y el chino malo, que te vende fría y que te vende caliente. En esto, en los materiales son exactamente igual. En las motos son exactamente igual. Así que para eso lo vamos a usar. Para tener medidas más precisas. No va a ser lo normal, no vamos a usar el calibre, que lo vamos a tener casi en el bolsillo, o a la mano seguro. Entonces, vamos a tener los milímetros. Y abajo, la medida de abajo, vieron que tiene unos numeritos con rayitas también. Nosotros para saber cuál es la medida, vamos a tener que hacer coincidir cualquier raya de acá abajo con cualquier raya de acá arriba. Pero la raya que nos coincida, acá abajo va a tener un número. Tiene que tener una escala. Esa es la que nos va a marcar las veces. Vamos a decir otro. Bueno, la próxima clase va a tendrá el mío que tiene que hacer la información. Ahora me olvidé. Ahí vamos a tener un simulador de medidas. Lo vamos a poder practicar mejor, lo vamos a poder ver mejor. Vamos a, entre todos, a interpretarlo. Ahora es medio complicado decirlo teórico porque mala manera de explicar, se complica para entender. Pero básicamente es eso. La medida de la cola va a ser exactamente la medida de diámetro interno o de diámetro externo. Va a estar calibrada en la misma madera, que lo vamos a poder ver de la misma manera. Va a ser muy utilizada por nosotros. Es más, vamos a tener una forma de medir roscas. Saben que todas las roscas no son iguales, todos los diámetros de tornillos no son iguales. Tenemos tornillos en milímetros, ¿no? Y tenemos tornillos en pulgadas. En realidad, pulgadas, identificación de pulgadas.
2 rayitas arriba, como apóstrofes. La medida de milímetros no es exactamente la medida de pulgadas. ¿Cuánto mide una pulgada? ¿Sabemos? 25,4. Una pulgada. Mide una pulgada en milímetros. Entonces quiere decir que nunca vamos a tener milímetros exactos con una pulgada. Lo vamos a descartar. No lo vamos a usar. Está normalizado hoy en día que todas las medidas son en milímetros. Milímetros como unidad principal, ¿no? Porque después de milímetros se divide. Me parece eso. Entonces van a ver que las herramientas, el calibre, por lo general, antiguamente venían con las 2 gradaciones, milímetros y pulgadas. La pulgada la usaban los ingleses y los americanos. El resto del mundo usó milímetros. Entonces, casi que lo unificaron. Hay muy pocas cosas que vienen ya en pulgadas. Ya no se utilizan. Hoy en día, en la mecánica de motos, sea una Royal, sea una Indy, que son americanas e inglesas, siguen midiendo milímetros. Hasta ellos mismos aceptaron esa regla. ¿Se entiende? Ya se descartó la pulgada. Ahora agarran un Norton 500 modelo 74 y van a tener que empezar a trabajar en pulgadas. Llaves en pulgadas, sondas en pulgadas, calibre en pulgadas, todo en pulgadas. ¿Por qué? Porque cambia. Lo viejo estaba, en inglés americano estaba en pulgadas. Ahora hoy en día se unificó todo en milímetros. Vamos a poder medir el espesor de una tapa de cilindro, una junta de tapa de cilindro. La altura de una tapa de cilindro también lo vamos a poder medir con esa herramienta. Vamos a poder medir un diámetro del pistón para saber si la camisa está buena. ¿No? Lo podemos medir con el calibre, podemos medir la altura. Para saber la altura de una cilindrera. Para saber si el recorrido de la vía está bien. Si no está pasado, no la tapa de cilindro. Ahora, volviendo un poquito para atrás, vamos a dejar esto un poquito de lado. Vieron que les dije que las tapas de cilindro contienen las válvulas. ¿Se pueden arruinar las válvulas? ¿Pueden producirse algún defecto en una válvula? Doblarse. ¿Por qué se doblaría una válvula? Fuera de punto. ¿A qué se refiere con fuera de punto? Se puede saltar una cadena o se pierde el serialismo entre el cigüeñal y el árbol de leva. Esa es la respuesta. ¿Qué es una salida de punto? Una falta de sincronización entre el árbol de leva que impulsa el pistón, entre el cigüeñal que impulsa el pistón y el árbol de leva que comanda la apertura y cierre de válvulas. Los profes, estamos ¿Recreo? Vamos a recrear, después seguimos un rato más. El calibre de 2 por. Velo, tranquilo. El calibre. Pasame aquí. Juega, fumar, lo que quieran, Sí. Sí, 250 líneas. Disidéntica. Y el otro día, interesé que la construcción hizo unos arreglos al motor, la mandé a rectificar y hacer todo otra vez. Y la van a hacer todo. Y el otro día me lo llevé por primera vez a la iglesia. Y cuando volví, a mitad de camino, se me salió una válvula toda. Ahora no. Ahora, haceme acordar que vamos a hacer hincapié en eso. Dame un segundo que voy a hacer eso. Gracias.
Estamos todos. Estamos todos, ¿no? Anche un cacho. Bueno, no está. No podemos hacer. ¿Quieren vamos al taller? ¿Hacemos una práctica? La semana que viene les explico bien lo de las medidas. Igual ahora si quieren se lo explico abajo. Allá abajo, el piso de abajo.
¿no?